Se une, decide y transforma. Presenta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Buscando Respuestas, la tercera temporada que ya la estamos iniciando. Mi nombre es Antonio Vázquez. Yo soy Héctor Casco y bienvenidos a esta tercera temporada. Vamos a abrir de manera espectacular. Tenemos un invitado que no les cuento, tiene mucha historia que contar, mucha historia, mucha trayectoria que poder contar con nosotros. Estoy seguro que muchos de nosotros cuando íbamos a la primaria nos levantamos con su voz. Claro, ¿cómo no? O sea, ya me dijeron. Ya empezamos mal. O sea, tiene 2 años que salimos de la prepa apenas. Apenas estamos en cuando la iba en uni. kinder, ya ves. ¿Qué pasó? No es cierto. No. Juan Carlos Valerio, bienvenido. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Qué Juan gusto Carlos. saludarlos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros porque sí, justamente, o sea, hay toda una generación y varias generaciones Sí, ¿cómo no? sin ventilar el tema de la edad, De la edad. pero sí amanecíamos juntos casi. No, fíjate que, digo, a ver, no me escandalizo de lo que dicen. De hecho, hoy yo empecé a dar clases muy chavo. O sea, siempre he dado clases. Yo creo que empecé a dar clases a los 17 años. Entonces, hoy, finalmente, tengo exalumnos que andan rondando, andan rondando a lo mejor los 40 años de edad. Hola. Entonces, de repente, o sea, platico con ellos, me los encuentro y te acuerdas, pues sí, ya pasaron algunos años, Sí. ¿no? No se notan, pero sí es toda una trayectoria, ¿no? Claro. Sí. Todo un ícono de la Todo un comunicación. ícono, un referente. Gracias. Ya eres en un la radio referente pura. muy, muy importante. Te los agradezco. De verdad, gracias por acompañarnos. ¿Y qué has llegado hasta Nueva York? Porque es también otra de las cuestiones que te vamos a ir preguntando a lo largo de esta conversación. Pero, ¿cómo inicia? ¿Cuál es el origen? Porque tengo entendido que inicias en el radio. Yo empecé en radio, y también empecé muy joven en radio. ¿A qué edad iniciaste? Tuve, yo creo que mi primera oportunidad a los 13 años, Órale. porque, a ver, digamos, tengo que hacer un poquito el antecedente. Sí. Yo vengo de una familia que siempre, mi abuela, en mi casa éramos una familia de 5, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi abuela, mamá de mi mamá, mi hermano y yo. Entonces, digamos que mis padres y mi abuela fueron siempre muy apegados a escuchar la radio. Ok. Y en términos generales a consumir información. Mi casa era de las casas en las que había periódicos, era de las casas en las que por las noches se veían noticiarios de televisión, por la mañana se escuchaban noticiarios de radio, y yo crecí con eso. Y siempre como que crecí muy pegado al tema de los medios y como que siempre con el interés de saber temas noticiosos, pero también siempre con, imagínate, como niño, ¿y cómo será una estación de radio? ¿Cómo será el que habla? ¿Y cómo será esto? La curiosidad, Pero ¿no? nadie de tu familia se dedicaba al No, tema. para nada, Ok. no para nada. Solamente eran aficionados a estar informados, a consumir información y a escuchar radio y a ver televisión y a leer. Ese es, digamos, que el círculo en el que yo crecí, y quizás por eso me fui aficionando a ese mismo tema. Cuando llego a la secundaria, primero de secundaria, Ok. en la escuela había, como en las secundarias, ¿no? El taller de electrónica, el taller de Mecanografía. carpintería, Mi amigo fue en el taller de mecanografía. Zumba. Yo fui al de Baila Zumba, bien en bonito. serio. Sí, real. No es cierto. Vamos a hacer una... Al de macramé. Tenemos una actividad planeada para el día de hoy. Párense. No manches. Yo tomé 2 talleres, Ok. el de electrónica y el de periodismo. Había un taller de periodismo. Entonces, ¿por qué quise el taller de periodismo? Dije, bueno, pues, a ver si a lo mejor eso me permite conocer una estación de radio. Y así fue. O sea, así fue. el cometido era ese, la meta era esa, conocer cómo era una estación de radio por dentro, Así la es, cabina y así todo. es, Ok. así es. Un día, y recién entramos a secundaria, el taller de periodismo nos lleva a conocer estaciones de radio. Al grupo éramos, yo creo que un grupo como de 10 o 11. No, yo quedé así como que, o sea, choqueado. O sea, dije, yo quiero estar aquí, yo quiero estar acá. Y a partir de ello, pues seguí en el taller de periodismo. Y lo que empecé a buscar es, en las tardes o los periodos de vacaciones, ir a las estaciones de radio.
ir a los grupos radiofónicos. En Puebla en ese momento había 2 grupos radiofónicos, grupo HR, que se convirtió años después en 5 Radio, y Organización Radio Oro, que en ese momento tenía 11 estaciones de radio, era un monstruo, y terminó con 3 o 4 estaciones de radio. Terminó con 2 y adquirió últimamente 1 o 2 más. Pero yo crecí en Organización Radio Oro. Los señores Grajales, la verdad es que yo no sé ni por qué, pero les caí bien. Y el primer día que dije, voy a ir a las estaciones de radio, ya no con el taller de periodismo, fui... O sea, de a solito. Ya solito, mañana voy ya solito. Llego. Y entonces, pues obviamente, el vigilante en la puerta, oiga, es que quiero pasar a conocer. Ajá. Sí, a ver, chamaco, vete a tu casa. Pero quiero conocer. Bueno, me quedé allá afuera y de repente llega uno de los hermanos Grajales y le pregunta al vigilante, ¿y qué hace aquí? Pues que quiere conocer. ¿Qué quieres conocer? Ya le platiqué, pues pásale. Y entré esa vez y la siguiente semana, sábado, llego otra vez con el vigilante. Me dijo el señor Grajales que podía venir todos los sábados. Ah, pues pásale. Órale. Entonces, ¿Y sí te había dicho? No me había dicho. Por supuesto que no me había dicho. Por supuesto que no. Y de repente veo que me dice, ¿y ahora qué haces acá? Otra vez, señor Grajales, ¿qué haces acá? Es que vine otra vez. Y así, poco a poco, fui entrando. Iba los sábados, iba en las tardes, iba en los periodos de vacaciones. Y pues así es como fui entrando a hacer cosas. A ver, iba a aprender, pero al mismo tiempo me di cuenta que para que no me corrieran, tenía que hacer cosas que... Como que sumaran. Pues que sumaran, que fueran útiles para ellos y hacer las cosas que ellos no querían hacer. A ver, por ejemplo, Café, se acababa de inaugurar el VIPS de La Juárez. Organización Radio estaba en La Juárez. Café, yo voy por los cafés. Órale. En esa época no había Oxxos. Agua. Pues yo a la tiendita a buscar el agua. La música en las estaciones de radio se reproducía, cartuchos. Había 2 tipos de estaciones, ¿no? Las que usaban el disco LP de acetato, y ese disco lo tenías que en todas las estaciones, en todas las cabinas había una botella de un alcohol diluido, y entonces agarrabas un trapo y tenías que limpiar los discos antes de ponerlos. Y eso nadie lo quería hacer. Y luego los cartuchos, el cartucho, digo, para los chavos que nos están viendo, que no tienen ni idea que es un cartucho, es una cosa como esta, nada más que grande, que adentro tenía cinta electromagnética. Entonces lo metías y reproducía la música. Y entonces, en las estaciones que operaban con cartuchos, podría haber a lo mejor 1000 cartuchos con música. Y entonces había varias cosas que nadie quería hacer. Acomodar los cartuchos en el orden en el que se iba a ir reproduciendo la música en ese día y luego regresarlos a su lugar. Entonces, volverlos a acomodar. Entonces nadie lo quería hacer y eso eran cosas que yo hacía y eso me permitió irme quedando, pero además me permitió que los adultos de las estaciones tuvieran interés en irme enseñando. O sea, si este cuate nos ayudó, pues nosotros le vamos enseñando, ¿no? Ni una paga, no, nada. No, la cultura del esfuerzo. Sí. Pues sí, fui aprendiendo, hasta, cosas que dices, ay. ¿Y eso qué te empoderó? Porque me imagino que hubo un momento en el que te empezaste a meter en el micrófono y te empezó a dar curiosidad. En ese momento todavía el micrófono ni pensarlo. Te estoy hablando que a lo mejor esto que les acabo de contar ocurre entre que yo tenía 13 y 14 años. A lo mejor a los 15 yo ya sabía operar una estación de radio, la consola y todo el equipo. Y pues sucedían cosas que de repente una noche antes me hablaba alguno de los locutores o alguno de los operadores de alguna de las estaciones, me hablaba a la casa. Oye, fíjate que voy a salir esta noche, no seas malo, mañana voy a salir y pues me voy a tomar y no seas malo, tengo que abrir mañana. Las estaciones empezaban a operar a las 6 de la mañana. Abre, ¿no? Abrir era ir literalmente a abrir la cabina, prender el equipo y salir al aire. Abre, ¿no?
No, hombre, yo pero feliz, o sea, imagínate, a los 15 años yo realizado. Entonces yo ese día me levantaba a las 4 de la mañana, me arreglaba, y me iba a abrir la estación. Y entonces, imagínense como si algún día les dijeran, oye, a ver, aquí tienes las llaves de un Lamborghini o aquí tienes las llaves de un avión. Y entonces yo llegaba y me sentaba y decía, bien empoderado, ¿no? Claro que sí. Así fue como empecé en la radio. Hasta cambia ¿no? la pose y Sí. todo. No, Claro, sí, o sea, pues es que aparatos acá, aparatos acá. Obviamente prohibidísimo abrir el micrófono. Me decía, pero nunca se te vaya a ocurrir abrir el micrófono, no. Pues no, pero pues, no me hacía falta. O sea, la parte técnica, tecnológica era algo que me gustaba mucho, ¿no? ¿Y qué pasó después? Fueron creciendo las responsabilidades, ¿no? Fueron Como creciendo que las del responsabilidades. café o de la agüita pasaste ya al A abre. operar. Sí. Me acuerdo muy bien, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, feriado, a los trabajadores de la radio, por un tema sindical, tenían que desfilar. En la época en la que todavía salían los sindicatos con miles y miles y miles de personas a desfilar en las calles. Y entonces... Era un mensaje muy peculiar ellos en la radio, ¿no? ¿Cuál era su mensaje? Es el del citatir, no sé qué. Los trabajadores de la radio. Ese mero, el STIRT. El STIRT. Bueno, entonces llegaba el 1 de mayo, no, yo más feliz porque me decían, oye, es que los compañeros van a desfilar. Te haces cargo ya no de una, sino de 2 estaciones. Y como estaban juntas, o sea, imagínense, pues eran 11 estaciones. Y entonces yo tenía que hacerme cargo de 2 estaciones al mismo tiempo, y una acá y otra acá. No. O sea, una época padre. La verdad fue una época padre, ¿no? Y después me imagino que aprendiste esta parte técnica, pero tú querías agarrar el micrófono. Sí, la verdad es que sí. O sea, Pues para yo que- quiero que estar te de va ese dando lado, tentación. Imagínate estar ahí en la radio. Yo creo que es como, yo quiero hablar, quiero dar la noticia o dar el comunicado. Sí, la verdad es que sí. Y tuve la fortuna de que, estando ahí en Organización Radio Oro, también estaba don Enrique Montero Ponce, que en ese momento, con su noticiario Tribuna, era por muchísimo el más escuchado. Es decir, para los años de los que les estoy hablando más o menos de 1985, 84, 85. Don Enrique Montero Ponce en esa época era lo que fue Javier López Díaz. O sea, en esa proporción, en esa gran diferencia de audiencia. Es decir, en ese momento 7 de cada 10 escuchaban a don Enrique, como sucedió con Javier hasta su muerte, que 7 de cada 10 escuchaban a Javier. Entonces, tuve la oportunidad en Organización Radio Oro de irme también como que metiendo al equipo de don Enrique. Y entonces, los sábados, ¿no? En el programa de don Enrique iba a contestar teléfonos, iba a cuestiones de ese tipo, me dejaban operar su noticiario, y luego me subía a las cabinas, pero al mismo tiempo, pues yo seguía con esa afición de escuchar noticias, o sea, estaba O sea, muy el metido. contenido siempre fue noticias, el que te Sí, interesó. sí, mi tema siempre fue un tema informativo. Entonces, Ok. yo seguía escuchando noticias, pero además, que no les dije hace ratito, cuando les platicaba que en mi casa tenían la afición de escuchar noticias, lo hacían también a través de un sistema de radio que hoy ya no existe, dejó de existir ya hace muchos años, se llamaba la onda corta. Onda corta, digamos que había 3 bandas para escuchar radio: el AM, el FM y la onda corta. La onda corta con la peculiaridad, de que es una frecuencia que viaja de manera transcontinental. Entonces, tú sintonizabas radio de onda corta y podías escuchar estaciones de Inglaterra, de España, de China, de Japón, de donde fuera. Y como tiene esa peculiaridad de viajar enormes distancias, quienes operaban estaciones de radio de onda corta generalmente eran los gobiernos, eran quienes podían hacerlo. Entonces lo que hacían es que diseñaban programaciones donde, por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo, la BBC de Londres.
te transmitía sí en inglés, pero además te transmitía 1 hora en español, 1 hora en alemán, 1 hora en chino, 1 hora en ruso. Radio Moscú te transmitía sí en ruso, pero también en español, en inglés. Y entonces yo escuchaba radio de onda corta y escuchaba noticias de lo que sucedía. ¿Las sintonizabas en radios, en aparatos especiales o en el que...? Eran radios que tenían la banda de onda corta, es decir, tú veías así en el radio, veías AM, FM, amplitud modulada, frecuencia modulada y onda corta, identificada por la letra SW que era shortwave. Sí, claro, a lo mejor en sus casas todavía puede quedar alguno de esos. Digo, nada más que hoy, con tanta interferencia ambiental que hay, ya no agarra, digamos. La onda corta interfiere mucho, el alumbrado público, interfieren mucho los sistemas de aire acondicionado, los hornos de microondas, o sea, cualquier cosa le pega mucho a la onda corta. Y entonces en ese momento no había ese tipo de influencia, entonces escuchabas con una claridad tremenda la radio de onda corta. Yo escuchaba onda corta y escuchaba noticias de lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Y digamos que, porque era la pregunta que me estabas haciendo, ¿no? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo entro al aire? Fue de una manera muy fortuita, o sea, era 1986, 87, y el mundo en aquel momento estaba viviendo un proceso de Guerra Fría, que siempre se manejó la posibilidad de, en aquella época, un estallido de una tercera guerra mundial. Estados Unidos y lo que era entonces la Unión Soviética armados con armamento nuclear hasta los dientes, una carrera nuclear brutal, pero en serio, era la época en la que en cualquier momento ahí sí podía estallar una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Entonces era un momento de mucha tensión en el mundo. Entonces, finalmente, en ese momento se logra dar una reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Unión Soviética. El presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan, el presidente de la Unión Soviética, que acababa de asumir y lo hizo con un estilo mucho más moderado. Entonces permitió que hubiera un diálogo para tratar de desarmar al mundo. Y entonces los ojos del mundo estaban puestos en esa reunión que se iba a llevar a cabo, si no mal recuerdo, en Islandia. Una isla en el Polo Norte, aislada, como un lugar así muy neutral, ¿no? Entonces, los ojos del mundo estaban puestos allí. Yo escuchando en la onda corta, el día que iba a comenzar la reunión, que además aquí en México, 4 o 5 de la mañana, en Europa 10 o 11 de la mañana, exactamente. Entonces, pues yo escuchando que ya había empezado la primera reunión, de la primera reunión ya había habido algunos acuerdos, y cuando entra don Enrique Montero al aire a las 6 de la mañana, ese día de la reunión, dice don Enrique, hoy se van a reunir Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev, la gran reunión cumbre. Y yo digo, no, pues si ya hasta se reunieron, o sea, ya hasta hay algunos acuerdos. Entonces le hablo por teléfono a la cabina. Me contesta una de las reporteras, don Enrique, le digo, oye, don Enrique está diciendo esto, pero ya hasta hubo una primera reunión, ya hasta hay acuerdos. Me dice, a ver, espera. Me deja ahí en el teléfono y de repente nada más oigo que dice don Enrique, a ver, en la línea telefónica está Juan Carlos Valerio, que nos va a contar los resultados. Y yo me quedé, dije, madres, o sea, ¿qué onda? O sea, yo tenía 16 años, o sea, les digo, ¿qué onda? O sea, y pues a darle, o sea, sí, don Enrique, ya, y ahora a reportarle. Y me preguntaba, y yo había escuchado todo y tenía posibilidades de responderle. Esa fue la primera vez. Esa fue la primera vez que salí al aire con un tema propiamente noticioso, ¿no? Sí, buena historia. Y entonces me dice, terminando, mañana nos presentas un reporte de la continuación. Sí, señor. Y al día siguiente ahí estaba. Después, al día siguiente ahí estaba. Bueno, ya pasó esa reunión y después ocurrió un accidente nuclear muy grave en Ucrania, el accidente de Chernóbil, sobre el cual hoy hay series y todo ese rollo, en fin. Bueno, una mañana
estoy escuchando una madrugada, porque además yo me levantaba siempre muy temprano. 4 de la mañana estoy escuchando Onda Corta. Bueno, Entonces, hasta la fecha, sí, eso también te quería... sí, pues desde ese momento ya estaba yo acostumbrado y escucho que está reportando alguna estación de radio que se rumora que en Ucrania había habido un accidente nuclear. Dije, ay, chirrión, está cañón el tema. Y cambio de estación y empieza a darse un tema de alerta. Aquí en México, pues vaya, lejos, pero era un tema importante. Entonces, igual, le hablo a don Enrique, oiga, pasó esto, parece que pasó esto. Ahora vas al aire. Y a partir de ese momento me dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora vas a hacer un noticiario con temas internacionales todos los días a las 6:30 de la mañana. Vas a hacer 5 minutos. Bueno, pues lo empecé a hacer y de 5 minutos se fue a 10 y terminó durando 30 minutos. A las 6:30 él me dejaba el programa, su programa, y yo terminaba a las 7 de la mañana y regresaba a él con su programa. Media hora con noticias internacionales que yo bajaba de la Onda Corta, producía, sacaba sonidos y todo el rollo. Muy padre esa época. Y con ese espacio estuve al aire yo creo que como 12 o 13 años, ¿no? Todo Oye, esto a pues, los un ratote. 16, 17 años más 18, o menos. 19 y paralelamente entonces empiezan a ocurrir cosas, empiezo a estudiar la universidad, empiezo a tener otras posiciones ya en las estaciones de radio, paralelamente sigo dando clases, cuestiones de ese tipo, ¿no? O sea, padre esa... Sí, esa lograste época. entrar ya de lleno Sí. como tal al Sí, tema. sí. Y después pasas a la televisión. Lo que por pasa... ahí también Richard también nos acompañó una vez aquí Ajá. y nos contó el detalle del casting. Bueno, lo que pasa es que yo ya tenía muchos años, les digo, me eché 13 años haciendo radio, desde muy chavo. Entonces yo decía, a ver, como que yo quisiera ya hacer algo nuevo, algo diferente. Pero al mismo tiempo estaba yo bien colocado en la radio. O sea, Sí, pues trabajaba, es más importante trabajaba con el mejor, que era don Enrique. Eso garantizaba audiencia. No me pagaban mal. Paralelamente, don Enrique ya me había asignado otras responsabilidades. Era yo el director de operaciones de su grupo radiofónico. Pero ya, o sea, como que yo decía, a ver, yo quiero algo más. Les estoy hablando más o menos de cuando yo tenía 27, 28 años. Y en ese momento escucho que viene TV Azteca aquí a Puebla. TV Azteca no existía en Puebla, existía como Era cadena tiro nacional. nacional. Sí, exactamente. Era la época en la que TV Azteca apenas empezaba a abrir televisoras locales en diversos lugares del país. Yo digo, TV Azteca, me gusta el tema, una empresa nueva, joven, que me llamaba mucho la atención, sobre todo por la forma en la que había surgido, que estaba aportando cosas interesantes. Venía fuerte. Sí, venía fuerte. Entonces, digo, pues, ¿qué habrá que hacer para trabajar en TV Azteca? No sé qué historia les contó Ricardo, pero la historia que les voy a contar, esa es la neta, esa es la oficial. No, la verdad es Aquí va a que... aparecer la tarjetita Sí, para que vayan a ver el episodio de Richard. la verdad es que pues empiezo a averiguar, busco teléfono. Si no mal recuerdo, TV Azteca lo anunciaba en periódico, vamos a hacer un casting. Y bueno, pues agarro el teléfono y hablo por teléfono. Oiga, me contesta una chica. Oiga, fíjese que yo estoy interesado en este tema del casting, que no sé qué, que quién sabe cuándo, bla, bla, bla. Me dice, sí, claro, por supuesto, sí se puede usted inscribir, tiene que traer papeles, que no sé qué, bla, bla, bla. Ah, pues ok, perfecto, muchas gracias. Le digo, ¿para qué posiciones? Dice, tenemos ahorita posiciones para cualquiera. Le digo, sí, nada más que yo estoy buscando para ser el conductor de esos noticiarios. Y nada más como que escuché una risa al fondo. Me dice, sí, y como que, ¿por qué? ¿O qué? Le digo, no, pues, Pero en ese momento ya eras reconocido a nivel radio, pues. Ya, Sí, ya tenías un ya, reconocimiento. por supuesto. Sí, no, o sea, yo estaba ubicado en la radio y además tenía posición de manejo administrativo de un grupo de radio. Sí, te estoy hablando de cuando tenía 27, 28 años. 27, 28 más o menos. Y le digo, sí. Me dice, ¿qué antecedentes tiene usted? Le digo, mire, yo hago radio, que no sé qué, quién sabe cuándo. Y de repente
O sea, son de esas cosas de la vida. Y me dice, profe. Yo digo, ¿quién eres? Me dice, soy Rubilín Silva. Ruby, ¿qué haces ahí? O sea, yo lo ubicaba perfectamente bien, una estudiante mía del Madero. Yo supongo que a Ruby le di clases en secundaria, a lo mejor también en prepa. Y además me llevaba bien con su familia. ¿Qué haces ahí? No, es que estoy trabajando acá. No me digas, Ruby, que no sé qué, pero usted, ¿por qué quiere venir aquí a TV Azteca? Le digo, mira, tú sabes que yo tengo muchos años haciendo radio y me enteré que TV Azteca, no, véngase, tráigame sus papeles, que no sé qué, que quién sabe cuándo. Y le digo, mira, Ruby, y te lo digo con toda la confianza. O sea, eso de llevar papeles no me late mucho, porque si de repente trasciende que yo estoy llevando papeles porque estoy buscando, o sea, me voy a meter en una bronca en la radio, claro. Y le digo, al final del día, pues ese es mi trabajo y no me va mal. Lo que quiero es intentar algo nuevo, algo diferente. Y entonces me dice Rubén, déjeme ver qué podemos hacer. Y me habla por teléfono, yo creo que como a las 2-3 horas. A ver, va a haber tal día un casting. El casting lo va a encabezar Pedro Cabañas, que es el director de producción y de noticias de TV Azteca Puebla, de lo que va a ser TV Azteca Puebla. Él va a encabezar el casting. Véngase, y yo aquí veo cómo lo metemos sin papeles. Bueno. Un saludo también para Pedro Cabañas. Un saludo también para Pedro Cabañas. Bueno, el caso es que llega el día, y la verdad yo sí estaba muy preocupado, porque dije, a ver si se entera don Enrique. O sea, no me la acabo, porque, o sea, lo primero que va a decir, lo primero que va a decir es que es desleal, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, pero, en fin. Sí, y no iba por ahí. Tampoco desleal a tus sueños, a tus metas, a lo que no. Pero bueno, pues a lo mejor en ese momento sí debe haber dicho, oye, don Enrique, voy a hacer una prueba, y a lo mejor me hubiera dicho, no, a ver, no, que no sé qué, y a lo mejor me hubiera convencido no hacerla, pero bueno, como el hubiera no existe, lo hice al final del día, ¿no? Y ahí llego al casting, y lo primero que me ocurre cuando llego al casting es que me encuentro antes de mí, o sea, en el espacio donde iba a ser el casting, que en la fila estábamos nada más esta persona y después llegué yo, Iván Mercado. Iván Mercado, que él en ese momento también hacía radio. Él estaba haciendo radio para Organización Radio Oro, y si no mal recuerdo, Iván trabajaba con Fernando Canales. Y entonces nos vemos los dos. Iván más chico que yo, Iván debe tener unos 6 años o 7 años menos que yo, pero nos vemos y los dos, madres, o sea, madres, porque, o sea, yo creo que estábamos en las mismas circunstancias, o sea, si con él se enteraba Canales o los Grajales, no les iba a gustar, y si con él se enteraba don Enrique, tampoco les iba a gustar. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué haces acá? Pues seguramente lo mismo que tú, o sea, bueno, pues el caso es que entra él, hace su casting, sale, paso, yo hago el mío, y cuando salgo me lo encuentro allá afuera. Pues, te estaba yo esperando. Oye, a ver, ni tú sabes que yo vine, ni yo sé que tú vienes. Le digo, así es. No nos vimos, ¿ya? Fin de la historia. Bueno, pues el caso es que resultado de ese casting me eligieron a mí para llevar los noticiarios de TV Azteca. Iván también fue electo, para ser parte del equipo fundador de reporteros de TV Azteca en Puebla. Entonces los dos quedamos dentro de ese grupo. Iván no se quedó porque recibió justo casi a la par una oferta de José Gutiérrez Vivo, que entonces yo creo que era el periodista radiofónico más importante del país, y se fue a vivir a la Ciudad de México, y a partir de ahí también comenzó su carrera. Pero pues yo sí me quedé, y bueno, pues
arranqué con TV Azteca y obviamente tuve que dejar la radio, ¿no? ¿Y qué pasó cuando fuiste a Ajá, radio? ¿qué te dijo Enrique al final? Pues, o sea, obviamente se molestó mucho. Don Enrique había asumido para mí como una especie de papel de padre. Sí. Pero cuando les digo un papel de padre, bueno, pues, o sea, lo era en muchos sentidos. Por ejemplo, mi papá había muerto en el 96. Esta historia que les estoy contando ocurre en el 97. Yo me caso en el 97 también. Y don Enrique va en representación de mi papá a pedir a mi esposa. Por eso les digo que había una especie hasta como de relación así, hasta medio paternal. Pues, entonces, cuando yo hablo con don Enrique, vengo a hablar con usted. ¿Y qué pasó? Don Enrique, fíjese que pasó esto, hice esto y me eligieron a mí. Y se quedó serio. Él era muy expresivo, él pegaba en la mesa, se echaba para atrás en el escritorio, ¿sabes? Se me quedó viendo y lo único que me dijo: ¿firmaste un buen contrato? Y yo dije, madres, no, o sea, ni contrato había firmado. Y me quedo callado. Si me hubieras dicho, yo te hubiera asesorado a que hubieras firmado un buen contrato. ¿Cuándo te vas? Madre. En una semana, don Enrique. Ok. Se dio la vuelta en su escritorio, agarró su máquina de escribir. Yo todavía me quedé sentado y me salí de la oficina y no me volvió a hablar, no me dirigió la palabra. Me fui a la semana, me despedí. Yo en ese momento llevaba la emisión vespertina de su noticiario, me despedí al aire, él no se despidió de mí, no me quiso ver y así estuvo sin hablarme, yo creo que como un año. Un día nos encontramos en algún lugar, todavía le dije, don Enrique, ¿puedo hablar con usted? Pide una cita, madres, o sea, estaba el hombre, estaba muy sentido, estaba muy sentido conmigo. Ya finalmente ocurrió algo que ya ni me acuerdo qué, y volvimos a tener un proceso de reconciliación que al final del día, pues en trincheras diferentes, pero me permitió seguir gozando de su amistad hasta que murió, ¿no? Bueno, eso fue lo importante, porque yo pensé que había pasado muchos años sin como hablar. un año y meses, ¿no? Pero sí fue algún... Y además veo que tienes buena relación con titulares de otros medios, ¿no? Bueno, en este caso con Javier, por ejemplo, que en paz descanse, que también era muy cercano. Javier, con el paso de los años, Javier y Carlos Martín Huerta, con el paso de los años, me aceptaron como amigo. Okay. Aunque sí también hubo un tiempo en que me veían... Había rivalidad. Sí. A ver, eso ocurría, eso sí ocurría. Y al contrario, o sea, yo llegaba a alguna reunión de periodistas, me acercaba, saludaba, hola, ¿cómo están? Hola. O sea, como que... Sí. O sea, Tensión. Sí. Teníamos un amigo en común que él fue el que un día nos sienta. Okay. Dice, a ver, no sé por qué se hacen ustedes pendejos. A ver, ustedes son los más importantes en la radio, ese es el más importante en la televisión. O sea, ¿por qué no pueden formar una amistad? Y formamos una amistad, pero pues una amistad sólida, importante, hasta el fallecimiento de este amigo en común hace año y medio, y después, unos meses después, el fallecimiento de Javier, y este grupo que éramos un grupo de 4, pues quedó un grupo de 2, donde quedamos Carlos y yo, ¿no? Finalmente. Híjole, hay una foto donde salen los tres y dicen es el multiverso de la noticia en Puebla, pues. O sea, de verdad, unos íconos tremendos. Esa foto que está en las redes, nos las tomamos. Yo creo que si la pandemia estalló en marzo del 20, yo creo que haber sido como por octubre o noviembre del 20.
que había bajado un poco alguna de las olas, ya no sé, ya había lugares ya no sé ni cuál, abiertos, ya había lugares abiertos, entonces nos pudimos reunir en un restaurante, y tenía un chorro de tiempo que no nos veíamos, porque finalmente, bueno, no, sí nos habíamos visto en casa de alguien, así era como nos reuníamos, como que en casa, ahora en casa de Carlos nos abría mucho la puerta de su casa, Ismael, otro amigo que nos reúne, nos abría la puerta de su casa, y ahí nos reuníamos, pero esa vez pudimos reunirnos en un restaurante, ¿no? Y sí se hizo viral esa Sí, foto. sí. No me acuerdo quién la publicó, si en tus redes o en las de... Los tres. Los tres la Los tres publicaron. al mismo tiempo que nos vamos a publicar. Sí. Oye, Juan Carlos, ¿hubo algún momento, o sea, durante toda tu trayectoria donde pensaras en, o sea, tirar la toalla o algo así? O sea, ¿algún momento crítico de tu carrera? No. Sobre todo por la hora en la que te levantas. Bueno, a ver, digo, ahora que lo dices, Héctor. No, pero no por un tema de la hora que te levantas. No, fíjate que no. No, o sea, digo, lo que me pasa, sí, cuando, digo, la medida en que pasan los años, algo que sí ya sucede es que ya no me puedo desvelar. O sea, ni yendo a bailar a Chalma me puedo desvelar, pero para nada. O sea, antes, a lo mejor hace todavía yo creo que unos 6 años a lo mejor, podía irme a alguna cena, en la cena podía yo tomar, llegaba a la casa a la 1 de la mañana, dormía 2 horas y media y a las 4 me estaba levantando, me bañaba y al aire, ¿no? Y lo podía hacer. Y hubo una época en que lo hacía con mucha frecuencia. O sea, yo llevo el matutino, entonces pues invariablemente tenía que estar ahí mínimo 5:30 de la mañana y lo hacía. Hoy no puedo hacerlo. O sea, hoy ya desvelarse está en chino. Desmañanarme, que es la desmañanada, 4 de la mañana, si tengo salida en una transmisión control remoto 3:30. Hoy justamente tuve una transmisión a control remoto, 3:30 de la mañana, decía, ay, no, Dios mío, déjame dormir un ratito más. No, ya te levantas y ya. Pero no, botar la toalla por eso, no. Una vez estuve por botarla, pero no fue en la tele. No fue ni en TV Azteca, ni con Imagen Televisión. Fue en radio, justamente en radio, porque les platicaba que yo llevaba en ese momento la dirección operativa del grupo de estaciones de don Enrique y de su hijo Mario Montero. Y en ese momento, y de Jaime García Calderón, y en ese momento los tres tenían un socio más, un par de socios que eran de esos socios latosos, complejos, y de repente yo quedaba en medio de muchos rollos de ellos que como socios tenían discusiones y de repente me enfrentaba al tema de la instrucción de uno, de la instrucción de otro, de la instrucción de otro, y eran rollos encontrados, y yo decía, no, a ver, o sea, ya, o sea, esto ya no me gustó, o sea, esta parte ya no me gusta. Entonces creo, y ahora que lo dices, o sea, es una de las cosas, sí, yo quería hacer ya algo diferente, pero también es algo de lo que me motiva a buscar ese otro tema que fue en este caso de la televisión. Claro. Y en ese momento, bueno, llega TV Azteca, que duró un buen rato en la ciudad de Puebla y que además fue referente a nivel nacional y que incluso llegaron hasta Nueva York. Y porque te invitaban al desfile del 5 de mayo que hacían allá. Y en esa parte yo tengo 2 dudas. La primera es, ¿cómo llegan hasta Nueva York? Y la segunda, ¿cómo es que se diseña o cómo se crea esta frase icónica con la que abres tus noticieros, que es desde Puebla las noticias? ¿Cómo nace? ¿De dónde se te ocurre? Etcétera. Bueno, a ver, el tema de desde Puebla las noticias, ese es cuando salimos al aire con con TV Azteca. Okay. El día 1 que salimos al aire con TV Azteca, que por cierto fue un 4 de mayo de 1998, todavía lo recuerdo muy bien. Ese día, bueno, nos llevamos entrenándonos, capacitándonos. El único que sabía en nuestro grupo hacer televisión era Pedro Cabañas. Todos los demás, yo sabía hacer periodismo radiofónico, sabía hacer radio, pero el único que sabía hacer televisión de un grupo
de muchos chavos recién egresados de universidades. Yo era pues de los mayorcitos, pero el resto del grupo tenía 19, 20 años. Pedro nos enseñó en un periodo, yo creo que como de 4 o 5 meses, o sea, nos metió en una capacitación para aprender a hacer televisión, y el día que íbamos a salir al aire, digamos, el avance de las noticias, de los noticiarios, que como nombre técnico lleva teaser, el nombre para grabar el teaser, lo que te va a avanzar las noticias que vas a llevar ese día. Yo decía, todo ese día estuve pensando, pero hoy salimos al aire. A ver, Javier Alatorre tiene su Esta noche en Hechos. ¿Y yo qué tengo? O sea, yo no voy a tener nada. Y que me meto a la cabina para grabar el teaser una hora antes de salir al aire, y que se viene desde Puebla las noticias, y se quedó. O sea, es una frase que lleva 24 años al aire, ¿no? Órale. 24. Acabamos de cumplir haciendo 24 años televisión hace una semana, sí, el 4 de mayo. Sí, hace unos días, ¿no? El tema de Nueva York, ese es un tema bien interesante, porque en mi parte, a ver, estando al aire en radio, haciendo radio, sí. Un día, por cierto, me acuerdo muy bien, era sábado en la tarde y habrá sido a lo mejor 1996. Yo llevaba la dirección operativa de las estaciones de radio, y sábado en la tarde, no sé por qué carambas, tuve que ir a la oficina. Y entro a la oficina y oigo que está sonando un teléfono. Pues no había nadie, las oficinas cerradas. Entonces contesto el teléfono, son de esas cosas, ¿no? Contesto el teléfono y tribuna, buenas tardes. Oiga, fíjese que habla Perengano de tal, le hablo de Nueva York, y es que me han dado como referencia las estaciones de ustedes. Fíjese que yo aquí en Nueva York quiero hacer un programa que enlace la estación de radio donde yo trabajo aquí en Nueva York con ustedes allá en Puebla, que no sé qué. Y yo escuchándolo, un hombre con acento sudamericano, que yo en aquel momento pensé argentino, ¿no? Luego me comentó que él era uruguayo. Y yo escuchándolo, y le hacía preguntas, y la primera pregunta que le hice, oiga, ¿y qué interés tiene una estación de radio, una persona que hace radio en Nueva York, por hacer un programa de radio con alguien, o con una estación de radio de Puebla? Y como que me dice, pues, o sea, como diciendo, pues, ¿qué no sabes? O sea, no sé. Dice, es que, a ver, aquí en Nueva York viven por lo menos 600,000 poblanos. Le dije, ay, no más, o sea, no más. Bueno, pues sí, al final del día, desde los años 60 ha habido un proceso migratorio muy importante de gente de Puebla que se fue a Nueva York. Además, en una ruta migratoria muy curiosa, ¿no? Es una ruta migratoria que los lleva primero a Tijuana, y de Tijuana, o sea, como que hacen un tema así, exactamente raro, o sea, y llegan a Nueva York. Y bueno, pues dice, aquí en Nueva York viven por lo menos unos 600,000 poblanos. Vámonos. Y empezamos con Tribuna y la estación de radio de él a hacer un programa de radio semanal con la estación de radio estoy tratando de acordarme del nombre de este hombre. Ay, Dios mío. Perdón, se me olvida. El caso es que semanalmente hacíamos ese programa. Nos enlazábamos, poníamos música, platicábamos de cosas que pasaban a la comunidad de allá, a la comunidad de acá. En fin, cuando dejo de trabajar en Tribuna, pues yo supongo que el programa también se acabó, porque el programa lo hacía yo, lo hacíamos los miércoles en la noche, me acuerdo muy bien. Supongo que el programa se acabó, y bueno. Cuando entramos al aire con TV Azteca, un año después, en el 99, busca a alguien de algún canal de televisión en Nueva York, busca a Pedro Cabañas, que era nuestro director, que es nuestro director. Lo busca, y algo muy parecido a esto que les conté. Oiga, fíjese que quisiéramos ver qué podemos hacer con ustedes, porque aquí en Nueva York, dice Pedro, oye, pues está muy bien el tema.
y empezamos a hacer un noticiario de 30 minutos con un canal de televisión que era un canalito chiquitito en Nueva York, canal de cable perdidísimo, pero nosotros felices haciendo una vez a la semana un noticiario en este canalito como que de hacían el televisión. resumen de toda la semana y lo Exactamente, mandaban. eso era. Con muchas historias de las comunidades de la población migrante de allá, y de acá, ¿no? Entonces, eso incluso nos llevaba, la empresa, nuestra empresa, le metía lana para hacer este rollo, porque íbamos a Nueva York, hacíamos historias de ellos, y el canalito feliz, o sea, ellos no pagaban nada, nosotros no ganábamos nada, costaba el tema, pero felices con el asunto. Tuvo su recompensa, porque yo creo que hicimos esto como unos 7, 8, 9 meses con este canalito, insisto, perdido, pero ni tan perdido porque un día Telemundo, la cadena hispana de Estados Unidos, hay 2 cadenas hispanas importantes, Univisión y Telemundo. Entonces, Telemundo nos busca a Pedro y le dice, oye, a ver, ustedes están haciendo esto con este canalito de televisión, ¿no quieren hacerlo en Telemundo? O sea, sí, pues cómo no. Madres, o sea, pues claro, dejamos al canalito, hicieron el berrinche de su vida, pero pues obviamente nos fuimos al 47 de Telemundo para Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, televisión abierta, o sea, son los valores que tiene, o sea, interesantísimo el rollo. Y igual, una vez a la semana. Y entonces, el propio Telemundo midió el potencial que tenía esto cuando a principios de 2001, era enero de 2001, viene un proceso de erupción en el volcán Popocatépetl y nosotros, bueno, localmente para TV Azteca haciendo todo lo que hacíamos, pero todas esas historias, además metiéndolas al programa de Nueva York. Y entonces ya nos dice Telemundo, oigan, no manchen, o sea, el programa de ustedes tiene el mayor rating de la barra programática de Telemundo después de nuestros noticiarios locales en Nueva York. O sea, claro, o sea, el tema era importantísimo para la comunidad porque era el Popo, acababan de evacuar a comunidades del volcán, o sea, es la vez que ha tenido gente que seguramente tenía familia. Claro, por supuesto, toda la gente de Cholula, de Atlisco, que es la población migrante, Izúcar de Matamoros, que es la población migrante, de sus comunidades habían sido evacuadas muchísimas personas. Entonces, la comunidad mexicana de allá, la poblana de allá, viendo el programa. Entonces, muy, muy padre la historia. En 2001, meses después, vienen los atentados terroristas del 11 de septiembre. Y entonces, nosotros aquí en Puebla, haciendo TV Azteca Puebla, pero también haciendo el programa para Nueva York, ese día acababan de ocurrir los atentados. Dijimos, tenemos que ir a Nueva York, tenemos que mover a un equipo a Nueva York para contar las historias de los poblanos allá, contarlas acá, pero contárselas a ellos también allá. Y hicimos circo, maroma y tierra con un par de compañeros de TV Azteca, nuestro camarógrafo Edgar Torrentera y nuestro entonces reportero Alejandro Rodríguez. Circo, maroma y teatro para moverlos a Nueva York en un viaje muy complicado porque no había, los vuelos se paran, se bloquean las rutas, estaba todo detenido. Pero 2 días después logran llegar a Nueva York y se convierte en el primer equipo de televisión mexicano que puede transmitir desde Nueva York. Llegó después TV Azteca como cadena nacional, llegó después de nosotros y se hizo un trabajo, yo creo que duró como un mes de cubrir allá, en fin. Y entonces eso nos fue posicionando mucho entre la comunidad poblana, allá. Y digamos que esa es como que la historia. Entonces venían los desfiles del 5 de mayo y ahí iba yo a desfilar, venían los desfiles del 16 de septiembre y con la comunidad mexicana y ahí iba yo a desfilar, una época bastante padre. En 2007 se acabó el tema porque a Telemundo lo compró una cadena, un consorcio norteamericano que
son de esas cosas absurdas, pero a Telemundo no le costaba un peso lo que hacíamos y sí le dejaba audiencia entre la comunidad mexicana. Y me imagino que ellos comercializaban. Claro, y no les costaba un peso. Entonces llega un nuevo grupo de propietarios. Oye, tu programa está muy bien, nada más que si lo quieres hacer, ahora te va a costar $4,000 semanales transmitirlo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo me vas a cobrar por transmitir algo que yo pago, que yo produzco y que tú comercias? Pues si lo quieres, y si no puedo pagar $4,000 semanales. Y pum, fin de la historia, se acabó. Luego hicimos ahí algún intento con TV Azteca. TV Azteca saca al aire Azteca América, que nunca funcionó, fue un proyecto que nunca funcionó realmente. Entramos a hacerlo en Azteca América, pero Azteca América estaba acá contra Telemundo y Univisión. Entonces, en fin, ¿no? Pero es parte de esa historia de Nueva York. Wow, qué buena historia. Bueno, TV Azteca dura ¿cuántos años aquí en Puebla? Porque hay también una transición, ¿no? De lo que ahora es Imagen Televisión. Nosotros estuvimos con TV Azteca 20 años exactamente, justos 20 años. A los 20 años se termina la relación que traíamos con TV Azteca. Cuando hablo traíamos, me refiero al grupo. Sí, Grupo Asmedia. Grupo Asmedia, el grupo de Raimundo Alonso, donde Pedro Cabañas y yo trabajamos desde el primer momento. Y entonces, Grupo Asmedia era el que hacía TV Azteca aquí en Puebla. 20 años después se acaba la relación que teníamos con ellos, que era una relación para producir, para operar, para comercializar el espacio de TV Azteca aquí en Puebla, Tlaxcala. 20 años después se acaba la relación y es cuando se genera ahora una nueva relación con Grupo Imagen para lo mismo, para producir, para operar, para comercializar lo que es hoy Imagen Televisión en Puebla, ¿no? Y fue difícil esa transición porque me imagino que a nivel grupo pues se generan, ¿no?, ciertas alianzas estratégicas, relaciones, colaboraciones, el mismo equipo de trabajo que se forma pues va teniendo y se van configurando intereses distintos, ¿no? Fue difícil, digamos, como esa transición de cambio Azteca de equipos a Imagen. Mira, a ver, creo que fue más difícil en lo emocional que en quitarte el chaleco de soy TV Azteca, ahora soy Imagen Televisión, que, o sea, fue mucho más difícil en la parte emocional que en todo lo demás. ¿Por qué? Porque el equipo tecnológico, que por cierto estábamos estrenando en ese momento, el equipo tecnológico, las instalaciones las teníamos nosotros, las tenía Grupo Asmedia. Al equipo humano lo tenía Grupo Asmedia. Entonces, digamos que sí estuvimos en una pausa de 3 meses entre que salimos de TV Azteca y entramos con Imagen Televisión. Pero hubo un momento que entraron con media en el tema del temblor. Temas de redes y en redes sociales. Y lo hicimos en redes sociales. Que ahorita les cuento esa. Pero digamos que en este momento de la transición, o sea, fue más difícil la parte emocional. Porque, pues, oye, trabajamos 20 años en una marca, en una empresa a la que si ustedes hoy me preguntan y le tienes cariño y le tienes respeto, le tengo todo el cariño y todo el respeto. O sea, TV Azteca merece todo mi cariño, todo mi respeto, pues porque fue una marca que como equipo de trabajo, como grupo, nos permitió a todos crecer, a todos ubicarnos en lo que hoy hacemos, que es televisión y que es comunicaciones. Y vaya, pues 20 años, desprenderte del tema es difícil. Digamos que eso fue lo difícil. Lo otro fue más sencillo, creo yo, y lo voy a decir sin falsa modestia. Creo yo que fue mucho más fácil de lo que nos hubiéramos imaginado. O sea, a lo mejor, insisto, dicen, ay, este cuate. O sea, algo que nos pasó, que no pensamos que nos fuera a suceder, es que nos llevamos la audiencia. Es decir, cuando salimos de TV Azteca Puebla no despegó. Viene la historia del temblor del 19. Nosotros dejamos de hacer TV Azteca un 30 de agosto del 2017.
19 días después viene el terremoto. Nosotros no estábamos al aire, pero teníamos un canal de televisión montado de pe a pa, con todo el personal, todo equipado, y de repente viene el terremoto y ocurren dos cosas. Televisa Puebla se queda sin energía eléctrica, como le sucedió a muchos grupos radiofónicos, a 5 Radio, por ejemplo. El único que tenía energía eléctrica era Siri, por ende, el único que puede salir al momento al aire es Carlos Martín Huerta, pero no había energía eléctrica. Y nosotros que sí teníamos energía eléctrica, lo que no teníamos era un canal de televisión. Y entonces, en ese momento, ¿qué tenemos? Acabábamos de abrir, como una semana antes o 10 días antes, acabábamos de abrir una cuenta de Facebook a la que se le puso como nombre Juan Carlos Valerio. Y en ese momento esa cuenta tenía, porque la abrimos, Sí, y la abrimos, o sea, la abrimos y no le subimos nada, no le metimos nada, y tenía como 5,000, 6,000 seguidores la dichosa cuenta. Pues vamos al aire, ¿y con qué vamos al aire? ¿Dónde vamos al aire? Vamos en Facebook. Vámonos. El terremoto, ¿a qué horas habrá sido? Ya no me acuerdo. Fue como a las 11 o 12, ¿no? Entre las 2. Algo así, como a la 1, más o menos. Por Bueno, el mediodía. caso es que como a las 3 de la tarde pudimos salir al aire, y es parte del poder que tienen las redes sociales. O sea, aunque teníamos 4,000, 5,000 seguidores, entramos en live en Facebook y de repente lo que empezamos a ver es que 500, 1,000, 1,500, 2,000 viewers, y empieza a multiplicarse el número de personas, o sea, 15,000, 20,000, madres, o sea, y lo estábamos haciendo bien, porque sabíamos hacerlo, pues teníamos a todo el equipo, todo el equipo de formado por años. Televisa no estaba al aire. TV Azteca no tenía instalaciones en Puebla, porque pues, cuando viene la separación, las instalaciones eran nuestras y ellos todavía no tenían instalaciones. Entonces, como que muchas cosas nos favorecieron. Entonces, entramos al aire en Facebook y estuvimos informando en Facebook durante el día del temblor y los siguientes 3, 4 días que fueron muy críticos. Estuvimos ahí informando y nos quedamos haciendo noticiarios en Facebook hasta que 4 meses después, el 15 de enero del 18, entramos al aire con Imagen Televisión y ya no dejamos de hacer redes sociales porque vimos, o sea, la cuenta esta que tenía 5,000 seguidores, a los 4 días del temblor, o sea, no me lo van a creer, a los 4 días del temblor ya tenía 100,000 seguidores. Al término de ese año, del 2017, ya tenía 200,000 seguidores. Y siguió manteniendo su crecimiento exponencial hasta haber llegado a 1,300,000 más o menos, que es en lo que anda hoy. Sancionados, pero o sea, es que Facebook te sanciona por cualquier cosa, por cualquier cosa. Aquí al equipo de comunicación que cada rato. Sí, ¿no? Sí. Ahorita tenemos una sanción. Tenemos una sanción ahorita porque, no sé si se acuerdan, que hace como una semana o 2 semanas hubo una historia de una pareja que se casó a partir de un rito, si no mal recuerdo, aquí en Tlaxcala. Y entonces pues subimos la nota en esta página, la subimos y madres, viene la sanción de Facebook por estar promoviendo los valores del espérate, nosotros solamente estamos informando. Entonces nos sancionan, nos desancionan, en fin, es parte de las broncas hoy. Y con tienes Facebook. también recientemente tu canal de YouTube. Tenemos 2 canales, el de Imagen Televisión Puebla, que ha tenido un crecimiento muy interesante, y acabamos de abrir otro con el nombre de Juan Carlos Valerio hace algunas semanas, así es que apenas poco a poco empieza a moverse, ¿no? Hay para que los busquen en las redes sociales, que tienes Instagram, YouTube, Facebook, y bueno, van a estar apareciendo aquí las redes sociales y pues sigan todos los días, ¿no? Despertándonos aquí con la voz. Decía al inicio, nos despertamos juntos desde hace años, ¿no? Sí, ándale. Pues sí, es una realidad. Oye, Juan Carlos, pues para también comentarte, este programa pues lo ven alumnos, lo ven pues gente joven también que forma parte de la institución,
y siempre tratamos de darles mensajes que logren mover pues fibras, porque ellos se encuentran siempre en un proceso de toma de decisiones, ¿no? ¿Tú qué le podrías decir a esta generación que se encuentra pues en una etapa de transición en sus vidas? Mira, a ver, y justo yo ando ahorita metido en un tema que tiene que ver con el asunto de redes sociales, donde hoy la participación de los chavos en redes sociales es brutalmente activa. Transitaron de la época en que usaban las redes sociales para tejer relaciones en sus grupos, grupos de la universidad o de la prepa, o grupos familiares, o grupos de cuates, a la transición que hicieron es a volverse generadores de contenidos. Sí. Entonces, yo digo, el mensaje que hoy quisiera dejarles es que si están transitando por el ámbito de las redes sociales, lo hagan con responsabilidad. Ese es para mí un tema súper importante. Tenemos ya una sociedad sumamente complicada. Todos los días en este país hay alguien que se empeña en dividirnos y en confrontarnos más, y tristemente lo logra, lo va logrando. Ya saben de quién hablo. Estamos como país súper confrontados, como para que todavía una generación que tiene la posibilidad de estudiar y de aprender utilice este instrumento tan poderoso para atacar, para agredir, para denostar, para hacer sentir mal a los demás, porque además lo logran. Es decir, cualquier mensaje que hoy se vuelve agresivo contra alguien en redes sociales, claro que lastima, por supuesto que lastima, por supuesto que puede llegar a marcar a una persona. Entonces mi primer mensaje es, esta herramienta tan poderosa, úsenla con responsabilidad, o sea, úsenla para cuestiones constructivas, para cuestiones propositivas, no para cuestiones que nos sigan dividiendo más y que nos sigan destruyendo y polarizando más. O sea, insisto, ya en la vida real hay demasiadas broncas como para todavía agarrar este instrumento y mentir y magnificar cosas que en realidad no existen, y montarnos en rumores, y montarnos en mitos, y montarnos en agresiones. O sea, yo creo que no. Y luego, para los generadores de contenidos, el contenido que hagan, háganlo bien. O sea, si se van a meter a hacer contenidos, hagan bien sus contenidos. Es válido, es súper válido hacerlo. O sea, vivimos en la época, la pandemia es algo que nos dejó, o sea, la pandemia se volvió, generó que las personas nos volviéramos brutalmente demandantes de contenidos audiovisuales, brutalmente demandantes. Y entonces, mucha gente dice, pues yo voy a generar contenidos, ¿no? Y voy a ser TikToker. Órale, hazlo bien. O sea, es lo único que yo digo. O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Aquí con mi amigo sabe bailar zumba, pues lo hace muy bien. Por cierto, síganme en mi canal de zumba. Mi canal de zumba. ¿Y cómo te va con el hate? Porque he visto que luego pasas unos comentarios al aire. Mira, yo creo que como a todos en redes sociales, sí de repente nos tiran hate. No voy a decir que a mí no me sucede, pero también lo que sí es que creo que hay más que me apapachan que los que me tiran Chorro de gente que en los comentarios sí, cuando llegan a poner algo, no, pero tú no sabes, no sé, que se pelean entre ellos porque hay gente que te defiende. Yo veo que te dicen, es que le tiras mucho a Andrés Manuel, como que tiene ya su séquito también, este señor, el innombrable, como decías. Ya saben quién. Y sí he visto que te ponen, oye, es que... Lo que pasa es que es parte de la es parte de la polarización de este país. O sea, hoy tú sales en una red abierta, en la tele abierta, y te vas a encontrar amlovers, y te vas a encontrar gente que no lo puede ver ni en pintura, no lo puede escuchar ni en pintura. Esa es nuestra sociedad hoy allá afuera.
¿Quiénes son más o menos? Eso sí, no lo sé. Y cada quien tiene sus números, en fin. Pero lo que sí es que la sociedad así está confrontada. Sí. Y entonces, si de repente alguien emite una opinión o comentario a favor de él, los que están en contra, o en contra de él, los que están a favor, y entonces es parte de esa confrontación que nos está desgastando demasiado como mexicanos y como país, ¿no? Sí, eso Pero brutalmente. pasa en todas las redes sociales, pero creo que donde ya se ha puesto incluso hasta violento es Twitter. Híjole, Pues es que ahí ahí está no hay cañón. tanto el tema de la censura. O sea, ahí es más fácil decirle a alguien una cosa y no, que no pase nada. Pero mira, a ver, a mí lo que me preocupa, y es parte justamente del mensaje, cuando digo usen las redes, úsenlas con responsabilidad, ok, si le vas a decir algo a alguien, díselo con sustento, con argumentos, con los pelos de la burra en la mano, sosteniendo por qué lo dices. No nada más atacando e insultando. Yo siempre se lo digo a mi audiencia y se lo digo al aire y se lo digo en redes cuando hay algún temita que puede generar esa confrontación. A ver, yo les acepto todos los comentarios que quieran, nada más que si me insultan, esos ni los leo, y los voy borrando. O sea, ahí sí no. Si están en contra de algo que yo estoy diciendo, díganmelo con argumentos. O sea, denme argumentos de por qué están en contra de lo que estoy diciendo. Pero si nada más me van a insultar, entonces, pues ahí sí. O sea, Y es que parte del peligro de las redes sociales es que hay un empoderamiento de las personas en el sentido de que Claro. hay una opinión justo sin argumento, entonces ya te vuelves sismólogo, ya te vuelves experto en investigaciones, politólogo, ya te vuelves lo que sea. Sí, te vuelves lo que sea. No, pues es justo, a ver, algo que y está bien, algo que vinieron a hacer las redes sociales, se los digo mucho a mis alumnos. A ver, y lo platiqué hace ratito, en la época en la que yo empecé, o sea, yo tuve que ir a tocar la puerta y a enfrentarme a un policía que me dijera, no puedes entrar. Y luego encontrarme con la fortuna de los señores Grajales que me dijeron, órale, pásale. Hoy tienen esto. Y hoy aquí no necesitan ir a tocarle a los Grajales, ni a los Salinas, okay, aquí pueden generar un medio. Nada más háganlo con responsabilidad, ¿no? Y con calidad. Y con calidad. Perfecto, pues muchas gracias Juan Carlos por no, hombre, chicos, atender la qué padre invitación. plática, Además de que ¿no? somos unos grandes aliados Así es. en el sistema universitario y nos llevamos muy bien con todo el equipo. Les agradezco mucho estos minutos y la oportunidad de platicar en este podcast. Uno de nuestros invitados que no necesitó presentación definitivamente, porque pues ya... Y que además siempre nos entrevista y ahora le tocó estar del otro lado. Muchas gracias. Juan. Gracias, muchas gracias, Héctor. Gracias, Juan Toño. Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a también a ustedes. todo el equipo que siempre nos acompaña y a ustedes que nos ven cada semana. Los invitamos a que lo sigan haciendo ya en esta tercera temporada. No se pierdan ningún capítulo. Los vamos a estar publicando todos los sábados en punto de las 8 de la noche. Y pues aquí nos estaremos viendo. Sean felices. Se une, decide y transforma. Presentó.